Bueno, y crece la expectación ahí por el cambio de gabinete anunciado el pasado miércoles por la presidenta Michelle Bachelet. Bueno, la presidenta afirmó hoy que se va a respetar este plazo de 72 horas que anunció. A ver, conversemos un poco sobre este hecho y para eso nos acompaña acá. Recibimos en CNN Chile al cientista político Patricio Navia. ¿Cómo está? Hola, buenas noches. Parece que ha sido difícil la cosa, ¿eh? Siempre son difíciles los cambios de gabinete, por eso los presidentes usan la sorpresa para poder hacerlos. Negocian primero el cambio y cuando ya tienen el cambio listo, recién ahí lo anuncian y lo realizan un par de horas después. Lo que hizo la presidenta Bachelet fue muy osado, muy arriesgado y probablemente equivocado. Los partidos sabían que tenían 72 horas para tratar de meter cuñas, para tratar de meter más gente en el gabinete y van a usarlas todas y probablemente un poco más que eso, porque todos quieren ganar un poco de espacio relativo a lo que tenían antes y la presidenta ya no tiene el factor sorpresa con ella. Es más, tiene un reloj que le está con la cuenta regresiva que le indica que le quedan 24 horas para anunciar este cambio. Hay un factor de probidad que exige la ciudadanía en general, en el estándar político. ¿Ese factor puede jugar en contra en términos de complicaciones para la presidenta de nombrar un gabinete en estos momentos? Sí, y hay dos factores adicionales. Primero están las cuotas de partido, que hay cuotas, y luego están las cuotas de género. Entonces, si a un partido le tocan 8 ministros, van a ser 4 mujeres o 3 mujeres. Entonces, encontrar las personas adecuadas es complicado. Luego, la presidenta también dijo que le había pedido la renuncia a todo el gabinete, y lo dijo en un programa de televisión, no en un programa político, sino en un programa general. Entonces, la percepción de la gente es que todos están renunciados y va a haber 24 ministros nuevos. Eso no va a pasar y va a producir una cierta decepción. Y la gente que sí entre, aquellos nuevos que sí entren, van a estar inmediatamente cuestionados o toda la prensa va a empezar a revisar con quién trabajaron, a quién le hicieron consultorías, qué papers escribieron dónde y a quién se los vendieron. Entonces, sí existe esa variable y la presidenta al menos sabe que los ministros que ahora tienen o no tienen consultorías, pero las boletas que están ya están. Los ministros nuevos que lleguen no sabemos si tienen boletas. Y dada que la forma de financiar la política fue siempre a través de estas boletas y estas facturas, entonces podríamos sospechar que la gente que está dedicada a la política tiene boletas y facturas. Y en ese sentido, entonces, ¿qué podemos esperar aquí de un cambio de gabinete? Porque, claro, es cierto eso de que cambio de gabinete, próximas 72 horas, todos creen que a lo mejor muchos se van a ir, pero al parecer muchas novedades no van a haber, ¿no? No sabemos, yo no he conversado con la presidenta, muy poca gente ha conversado con la presidenta. Pero desde el punto de vista de la historia política de los cambios de gabinete parece que es muy difícil que existan nombres nuevos desde el momento en que hay cuoteo político y que los partidos van a tratar de presionar por meter nombres. Es muy difícil cambiar a todos los ministros, en parte porque no todos los ministros están complicados, entonces decir le pedí la renuncia a todos genera una expectativa muy alta y creo que eso hace daño porque sea cual sea el cambio va a ser menos que 24, por lo tanto no se van a haber ido todos y alguna gente va a decir, Bachelet mantuvo a los ministros, cuando en realidad en todos los cambios de gabinete los presidentes mantienen un número mayor de los ministros que se van, pero las expectativas son tan altas ahora y se han alimentado en estas 72 horas y se van a seguir alimentando hoy día por la noche y mañana durante el día, que si el cambio de gabinete no es mañana a las 10 de la noche, va a haber de nuevo rumores sobre por qué se atrasó el cambio de gabinete, qué partidos estaban presionando de tal o cual forma, que obligaron a la presidenta a tener que demorarse un día más para hacer el cambio. O sea, veo muy difícil que la presidenta pueda salir bien de esto. Y además veo muy difícil que las expectativas que ha generado este cambio de gabinete sean satisfechas. Va a haber algunos cambios, va a haber algunos rostros nuevos, pero no vamos a ver 24 personas nuevas. Viene una agenda compleja a nivel legislativo, la reforma laboral, educación, probidad, una serie de cosas donde los ministros van a tener que entrar a negociar y a conversar mucho con el Parlamento y donde se sabe que el manejo político del ministerio es importante. ¿Cómo mezclar cambiar un gabinete por gente quizás nueva, proba, en fin, con con el respaldo político, la historia política, el peso político que pueda tener ese candidato? ¿La vieja guardia puede entrar acá? ¿Los viejos o la vieja guardia de la concertación puede entrar dentro de este marco de un nuevo gabinete? Pues se te olvidó mencionar que además viene un proceso constituyente, como también, si todo lo otro no fuera menor. Al carro, claro. Sí y no. La vieja guardia, digamos, hablemos de la concertación como la vieja guardia. La vieja guardia quisiera entrar al gabinete, pero la presidenta Bachelet hizo una campaña, un discurso. De hecho, su lógica de campaña fue decir, la concertación ya murió, ahora existe la nueva mayoría. Entonces, si entra la concertación al gabinete, es una derrota para la presidenta Bachelet. Bachelet necesita hacer un cambio de gabinete, pero tampoco quiere caer derrotada. Entonces va a ser un cambio
que logre balancear, por un lado, el ingreso de personas con experiencia y con capacidad política, y por otro, su discurso de nueva mayoría. Si miramos los cambios de gabinete que Bachelet hizo en su primer gobierno, vamos a aprender que cuando se produjo el cambio del 2006 fue más sorpresivo, pero el del 2007 había mucha presión para sacar a Andrés Velasco del Ministerio de Hacienda. Y lo que terminó haciendo la presidenta fue sacó a algunos aliados de Velasco de otros ministerios, pero mantuvo a Velasco, con lo que los velasquistas en el gabinete sintieron que habían perdido, pero no mucho, y los antivelasquistas sintieron que habían ganado, pero no mucho. Me da la impresión de que va a seguir la misma lógica ahora. Va a sacar a alguna gente de la nueva mayoría, que son todos ahora en el gabinete, y va a poner a algunos históricos que sean lo suficientemente leales a ella para dar la impresión de que hizo un cambio, pero tampoco fue un cambio tan radical. ¿Cuál es la imagen que queda la presidenta después de este golpe? Porque claro, cuando lo anunció para este programa de televisión, quedamos todos así. Bueno, aquí parece que la presidenta está golpeando la mesa. Pero ya han pasado 48 horas, ¿qué análisis se puede hacer de todo esto que ha ocurrido? A mí no me pareció una muy buena idea hacerlo, creo que fue un error. Es más, porque cuando lo anunció era tan evidente la improvisación de un par de horas que ni siquiera se acordó de decir que estaba excluido Heraldo Muñoz, que en ese momento estaba en La Haya defendiendo los intereses de Chile. O sea, si lo hubieran pensado bien, un par de horas habrían dicho, le pedí la renuncia a todos menos a Heraldo Muñoz. Pero no dijo eso la presidenta. Dijo, le pedí la renuncia a todos y después se acordaron, no, Heraldo Muñoz no. Me parece que eso fue un error y refleja una improvisación por parte del gobierno que no me parece es la adecuada. Ahora, es una improvisación que la hemos visto antes también. Hace una semana antes de este anuncio, la presidenta había hecho una cadena nacional de televisión para informar las conclusiones de del informe de la Comisión Engel respecto a la corrupción. Pero al final de esa cadena metió de cuchufleta el proceso constituyente, que es un anuncio bastante importante que uno debería poner sobre la mesa en un momento igualmente importante. Pero la presidenta, todos sabíamos que era un informe una cadena sobre la Comisión Engel, y terminó siendo también, y tal vez más importante, el anuncio del proceso constituyente. Entonces creo que esa falta de rigurosidad respecto a lo que quieres hacer y cómo lo vas a hacer termina convirtiéndose en la noticia mucho más que el contenido. En 2 años, en 5, en 10 años, cuando nos acordemos de este cambio de gabinete, nos vamos a acordar del cambio de gabinete que se hizo con don Francisco. No van a ser los ministros que entren. Este gabinete pasó a la historia no por las personas que entran o que salen, sino que pasa a la historia porque es el primer gabinete que se anuncia en don Francisco. O sea, estamos hablando quizás de una forma de hacer política de la presidenta Bachelet independiente de los ministros que tenga. Lo digo porque si hace una semana tuvo lo que usted señaló. Anunció ahora un cambio de gabinete, que quizás es uno de los cambios más importantes que puede anunciar un presidente de la República a través de un programa de televisión. ¿Podemos esperar entonces que la presidenta dé un giro completamente en la forma en cómo hacer política, o esto va a pasar a la historia como un traspié o como una anécdota dentro de la historia política de este gobierno? No, creo que esto es consistente con lo que ha hecho la presidenta. En su primer gobierno tuvo una relación muy complicada con los partidos, fue una relación muy difícil, y en su segundo gobierno también ha tenido una relación difícil con los partidos. Ya cuando anunció el primer gabinete, la presidenta dijo, a mí me hubiera gustado que hubiesen más mujeres. Algo incomprensible para muchos, porque si era su gabinete, ella podría haber puesto más mujeres, pero al final no pudo, porque los partidos tienen cuotas de poder y se reparten los cupos y le dan listas a la presidenta, y a partir de esas listas la presidenta puede escoger gente. O sea, está limitada en lo que puede hacer. Y si estaba limitada en enero del 2014, recién después de haber ganado una aplastante mayoría del 62%, ahora va a estar mucho más limitada, y mientras más se demore en hacer el cambio de gabinete, más poder, más cuñas van a meter los partidos para poner a su gente, y las facciones dentro de los partidos para poner a su propia gente. ¿Y esa restricción de libertad de la presidenta le puede perjudicar aún más en la imagen que tiene y que hemos ido viendo en las encuestas? Sí, ahora hay un porcentaje de votantes que son votantes duros de la Concertación Nueva Mayoría. O sea, en el peor de los mundos, Bachelet va a estar en torno al 30% de aprobación. En el peor de los mundos, la derecha iba a estar en torno al 20%. Pero la gente de derecha sigue apoyando a un presidente de derecha, así como la gente de centroizquierda sigue apoyando a una presidenta de centroizquierda. Entonces, no creo que Bachelet vaya a caer mucho más a partir de lo que ha caído. Pero la situación económica compleja que está viviendo Chile probablemente van a dificultar el levantamiento de Bachelet, el retorno de Bachelet hacia niveles de aprobación que son más saludables. Es que se lo pregunto porque muchos han criticado
que la presidenta debe sacar esa cuota de poder político que tiene, que le otorgó la ciudadanía en pos de manejar a este grupo político. Y al parecer ella da la sensación que quisiera hacerlo, pero tiene todo esto otro por debajo, estos partidos políticos que al parecer la van a restringir un poco más. Entonces por eso se lo preguntaba, ¿cómo queda la presidenta, independiente del gabinete que queda ahora, en cuanto a manejo político de ciertas situaciones, de reformas importantes que vienen? ¿Cómo queda su voz, su peso respecto a los partidos? Pues eso ya está complicado, pero eso está complicado como cuando a un papá le termina gritando a los niños. Si ya le gritas a los niños en el parque es porque perdiste el control. Bachelet, cuando volvió en marzo del 2013, no le exigió a los partidos de la Concertación que hicieran primarias. Se cambiaron de nombre, pero no hicieron primarias. Ella fue a primarias. Los diputados y senadores que ahora están en la coalición no fueron a primarias. Y luego, cuando armó su primer gabinete, tampoco fue capaz de forzar a los partidos a que la dejaran hacer lo que ella quería. Entonces tenía mucho más poder político del que tiene ahora. Me da la impresión de que ahora Bachelet tiene un margen muy limitado para poder accionar. Va a tener que buscar gente de los partidos que sea leal a ella y por eso probablemente va a hacer estos enroques, porque los ministros que están ahí son leales a ella. Si trae ministros de afuera, eso constituye una especie de renuncia, una capitulación. Si pone a José Miguel Insulza como ministro del Interior, va a llegar Insulza y va a gobernar él. No le va a hacer caso a la presidenta, él va a llegar empoderado. Entonces la presidenta lo que necesita es poner gente que sea leal a ella y que haya demostrado esa lealtad. Si trae gente de afuera, está renunciando al poco poder político que todavía tiene. Bueno, Patricio Olaya, muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros a esta hora. Un placer. Que esté muy bien.